Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncay, con este nuevo video de Excel para mi canal. Voy a enseñarte algo relativamente sencillo, algo relativamente fácil, pero detrás de ello te voy a dar un contexto prácticamente de lo que para mí significa el por qué una versión nueva de Excel no te permite crecer tan rápido como si lo hacía una versión antigua de Excel. Ordenando mis ideas, dije, ¿por qué no hacer un video de este tipo que le permita a las personas poder entender por qué una nueva versión de Excel no les permite tener una curva de aprendizaje bastante rápida o una curva de aprendizaje muy rápida como si lo hacía una versión antigua de Excel? Y la respuesta es bastante sencilla. La respuesta es simple porque no te permite desarrollar el análisis previo para resolver un problema. Lo que antes nos tomaba a nosotros tener en cuenta un montón de funciones tras un análisis previo, ahora las nuevas versiones de Excel con sus nuevas funciones y el nuevo motor de cálculo te lo hace de una manera bastante rápida que tú ni te das cuenta de por qué eso está ocurriendo y el por qué está ocurriendo. Cómo y por qué está ocurriendo, no te deja darte cuenta de eso. Algo tan simple como ordenar una matriz de valores y sacarle los únicos que podemos hacer anidando dos funciones. Antes teníamos que hacerlo con un conjunto de funciones anidadas que te permitieran a ti ordenar los valores, sacar los únicos y posteriormente ordenarlos, teniendo mucho cuidado de ser eficientes con el uso de la memoria del computador al anidar tantas funciones en un rango que involucrara muchísimas celdas. Entonces, fíjate, tengo una tablita de valores que yo tengo acá, o más bien este rango corresponde a una tabla de valores. Fíjate que es una tabla porque tiene aquí un pequeño angulito. Y si yo quisiera calcular los elementos únicos, simplemente llamo a la función únicos, que me permite, como su nombre lo dice, calcular los elementos únicos de un conjunto de valores y arrojarlos dentro de una matriz de desbordamiento. Sin embargo, esta matriz no se encuentra ordenada. Fíjate, esta matriz que yo estoy sacando acá no se encuentra ordenada. Para ordenarla tú podrías decir, pues Andrés, utilice la nueva función de Excel llamada ordenar. Y claro, todo el mundo contento porque esta nueva función me permite ordenar una matriz por el ordenamiento que yo quiera. Por ejemplo, un ordenamiento de tipo descendente y me ordena los datos de mayor a menor. Pero si yo lo quisiera ordenado de manera ascendente, fíjate que con quitar un signo negativo del tercer argumento de la función ordenar, esta función se encarga de todo y me ordena los valores de manera ascendente de 1 hasta 9 dentro de un rango de desbordamiento. Y yo digo, bueno, estas nuevas funciones son precisas, son bastante eficientes, son bastante, digamos, eficientes, ¿sí? Con la memoria del computador, lo que me permite a mí poder llevar a cabo muchos más cálculos dentro de una hoja de cálculo antes de que la hoja de cálculo reviente. Pero ¿cómo hacíamos nosotros antes para poder tomar en cuenta esta matriz de entrada y devolver este mismo resultado? Teníamos que hacer una analítica mucho más grande, teniendo en cuenta, como ya dije, la memoria del computador. Si las fórmulas que se van a correr utilizaban muchas celdas, entonces estas nuevas funciones aumentaron la eficiencia en el trabajo, pero acortan ese poder analítico que las personas deben adquirir para manejar la herramienta correctamente, para resolver problemas complejos, para resolver cualquier tipo de problema dentro de la hoja de cálculo. Mira lo que antes a nosotros nos tomaba hacer esto. ¿Cómo podría yo resolverlo mediante una versión de Excel tradicional sin utilizar las nuevas funciones de Excel? Mira, bastante sencillo. Lo primero es tener en cuenta que esta matriz va a contener un montón de elementos repetidos y cada elemento se va a repetir tantas veces como dentro de la matriz exista. Entonces, si yo por ejemplo llamo, fíjate, a la función frecuencia, esta nueva función de Excel que me permite a mí, o esta nueva función, no es una nueva función, perdón, ya mira, el puro método ya de poder grabar, digo, esta nueva función de Excel. Esta antigua función de Excel o esta función de Excel que te permite calcular la frecuencia, y fíjate, uno dice frecuencia, ¿qué hace la función frecuencia? Calcula
la frecuencia. Y yo digo, bueno, calculo la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La cantidad de veces que se repite o que ocurre un valor dentro de un rango de valores. En otras palabras, si yo lo pudiese traducir en palabras convencionales, yo podría decir que la función frecuencia calcula la cantidad de repeticiones con que ocurre un valor dentro de un conjunto de valores. Es decir, con la que ocurre un elemento dentro de un conjunto de elementos que va a tener ese conjunto de valores repetidos. Entonces, la función frecuencia me pide un argumento llamado datos, aprecia muy bien. Ese argumento datos va a contener todos los valores que yo necesito procesar, es decir, toda mi matriz de entrada. Esta matriz de entrada que va a contener cada uno de los elementos que se encuentran repetidos, y seguidamente en el segundo argumento llamado grupos me está diciendo, por favor, pásame otra matriz que contenga los grupos por los cuales usted quiere generar ese conteo de esas repeticiones del primer argumento llamado datos, o los valores que usted pasó en el primer argumento llamado datos. Muchas personas, o las personas a veces, utilizan una frecuencia o utilizan a la función frecuencia en donde el argumento grupos es una secuencia numerada de 1 hasta el infinito, o por ejemplo de 1 hasta la cantidad máxima de elementos que tenga su matriz de entrada que pasaron dentro del argumento datos. Pero si nosotros quisiéramos calcular la cantidad de elementos únicos, sencillamente utilizamos dentro del argumento grupos la misma cantidad de elementos que pasamos dentro de los de datos y le decimos agrupe por ellos mismos. Es decir, mire cuántas veces existe el valor de 9 y nuevamente mire cuántas veces existe el valor de 9, mire cuántas veces existe el valor de 5, mire cuántas veces existe el valor de 8 dentro de grupos, y cuando llegue a 8 nuevamente analice cuántas veces existe el valor de 8. Pero lo que tiene la función frecuencia, si yo le paso aquí en el segundo argumento llamado grupos, nuevamente todo mi rango de valores, todo este rango de valores, y si yo la cierro, mira lo que hace esta función. Esta función hace dos cosas que realmente uno debe entender y debe conocer perfectamente si se considera un buen analista utilizando la hoja de cálculo. Lo primero que hace esta función frecuencia es devolverte un elemento adicional de grupos. Es decir, si en esta matriz existiesen, por ejemplo, o existen 17 elementos, esta matriz de salida va a tener 18 elementos. Fíjate, cuéntalos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Esta matriz tiene 17 elementos, le quitamos la cabecera obviamente. ¿Por qué me aparecen 18 elementos? Porque el último elemento es un elemento más allá del de grupos que te permite contar o agrupar la cantidad de veces que se repite el elemento mayor del conjunto de valores que tú le pases a tu frecuencia, a tu función frecuencia. Por ejemplo, él cuenta cuántas veces o cuántos valores están más allá o son mayores del máximo valor. Esto es una matriz de 1 a 9, o esto es un rango que contiene valores de 1 a 9. Entonces él va a contar en el último elemento todos los elementos mayores a 9, es decir, 10, 11, 12, etc. Ahora bien, lo segundo que hace esta función, o lo segundo como opera esta función, es que ella agrupa en la primera ocurrencia. Ella agrupa las repeticiones dentro de la primera ocurrencia y en las demás ocurrencias no hace la agrupación. Entonces, fíjate, si yo tengo aquí el valor de 9 y luego aquí tengo el valor de 9, fíjate que yo puedo deducir rápidamente que en esta primera vez o en esta primera ocurrencia donde se encuentra el valor de 9, aquí me aparece un número de 2. ¿Qué quiere decir este número de 2? Que prácticamente el 9 se repite dos veces. Pero ¿qué sucede con la función frecuencia cuando yo paso dentro de su segundo argumento llamado grupos? Paso la misma cantidad de valores que pasé dentro del primer argumento llamado valores de esa función frecuencia. Puede ser en la segunda ocurrencia o en la tercera ocurrencia o en la n ocurrencia, que no es la primera, me va a devolver siempre un valor de 0. Mira, me devuelve un valor de 0. Por ejemplo, fíjate que el 8 está en la cuarta aparición, 1, 2, 3 y 4. Entonces, si yo cuento aquí 1, 2, 3 y 4, me dice que el 8 aparece 3 veces. Pero el 8 se encuentra, mira, acá se encuentra
0 y 0. Esto quiere decir que en estas ocurrencias la función frecuencia no lo cuenta. ¿Qué me deja ver esto? Me deja ver que dentro de la matriz los valores únicos son todos aquellos valores que contengan un valor que sea diferente de 0 positivo, y que sea diferente de 0 me permite a mí agrupar cada uno de los elementos distintos o los elementos únicos que existen dentro de la matriz inicial, que sería esta matriz llamada valores. Por tanto, si yo tengo en cuenta o decido en este caso extraer o contar cada uno de los elementos que sean diferentes a 0 y mayores a 0, obviamente que sean 1, 2, 3 o 4, etcétera, etcétera, entonces yo puedo contar cada uno de los elementos únicos que existen dentro de la matriz. Y listo, ya tengo la cantidad de elementos que existen únicos dentro de la matriz y los puedo devolver como resultado. Pero ¿cómo podría yo hacer ese conteo? Yo simplemente no le puedo pasar aquí la función suma porque estoy calculando la misma cantidad de elementos que tiene mi matriz. Si yo tengo en cuenta otro concepto de que en Excel un valor de 0 se comporta como un valor de falso y un valor diferente de 0 positivo se comporta como un valor de verdadero, en este caso 1, 3, 2, 4, 5, etc. Cualquier número positivo que sea diferente de 0 se comporta como un valor de verdadero y un 0 se comporta como un valor de falso. Yo puedo utilizar esa matriz de entrada o esta matriz de salida por la función frecuencia como una matriz de entrada dentro de la prueba lógica de la función sí para tomar una decisión. Y después de esa decisión yo puedo tomar y asignarle un valor y posteriormente hacer un conteo. Y así puedo devolver la cantidad de elementos únicos que se encuentran dentro de mi matriz de entrada. ¿Cómo podríamos hacerlo? Muy sencillo, mira, mediante el uso de la función sí. Llamo a la función sí y le digo: en la prueba lógica quiero que tú me detectes cuáles valores son falsos y cuáles valores son verdaderos. Pero como ya dije, un valor de 0 se comporta como un falso y un valor diferente a 0 dando un número positivo mayor a 0, obviamente 1, 2, 3 o 4, etcétera, etcétera, me devuelve un valor de verdadero. Entonces, si a cada uno de esos valores de verdadero yo los transformo en un 1, le digo devuélvame un 1, entonces yo prácticamente puedo cerrar la función, evaluarla con F9 y mira lo que obtengo. Obtengo una matriz de salida que en este caso, mira, va a tener, donde antes había un número que es diferente a 0 positivo, me va a arrojar un valor de 1. Y para el resto de elementos de 0 me va a arrojar un valor de falso. Y yo digo, bueno, listo, ya tengo aquí la matriz, la tengo identificada con valores de 1. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Procesarla con una función de suma, una función de agregación que me permita contar cada uno de los elementos. ¿Yo puedo pasar esto dentro de la función suma producto? Sí, la puedo pasar dentro de la función suma producto. Pero si yo llego y la evalúo dentro de la función suma, fíjate lo que la función suma me dice. Fíjate de ese argumento que dice número 1. Lo dice en singular, páseme un número. Pero yo le estoy pasando, dentro de este argumento, le estoy pasando un montón de números. Entonces, esto en toda regla es forzar a Excel a que procese una matriz de valores. Una matriz que contiene un montón de elementos que necesitan ser agregados, en donde un falso, como ya dije, se comporta como un valor de 0 y un valor de 1 se comporta como obviamente el valor de 1. Entonces yo podría sencillamente decirle aquí a la función suma, mediante la evaluación de una fórmula matricial, calcúleme por favor, mira aquí las llaves, los curly brackets como se dice en inglés. Calcúleme mediante una fórmula matricial el conteo de la suma de todos los valores de 1, teniendo cuidado de que cada uno de los valores de falso se procesen como valores de 0. Entonces la función suma lo hace. La función suma me extrae ese resultado y me devuelve un valor de 9 y me dice hay 9 valores únicos. Claro, la matriz está numerada de 1 a 9. ¿Cómo hago yo para obtener esa matriz ordenada que hicimos aquí con dos funciones? Que hicimos con la función únicos y la función ordenar. ¿Cómo hacemos nosotros para hacerla de una manera analítica que nos permita a nosotros pensar claramente para obtener un resultado? Este tipo de resultado es muy fácil, pero cuando los ejercicios se vuelven muy complejos
este conocimiento sirve muchísimo, sirve bastante. Entonces yo podría comenzar rápidamente utilizando el mismo concepto, utilizando a la función nuevamente frecuencia. Y dentro del argumento llamado datos, siento ahí los golpes, discúlpenme otra vez, como lo dije en el video anterior, están construyendo en el edificio donde estoy viviendo. Voy a hacer un corte acá, lo siento. Listo amigos, retomemos. ¿Qué pasa si dentro de este argumento llamado datos o utilizamos el mismo contexto que utilizamos acá dentro de esta fórmula para calcular el total de valores únicos? ¿Y qué pasa nuevamente si dentro de la función datos rápidamente yo llego y paso aquí toda la matriz de valores y seguidamente paso nuevamente toda la matriz de valores, la cierro y la evalúo con F9? Mira lo que está dando, me está diciendo 2, 1, 0, 3, es decir, esto ya lo vimos anteriormente, esto es lo que hace la función frecuencia. ¿Qué sucede si yo en este caso vengo y comparo el retorno de la función frecuencia y le digo, dígame cuáles elementos son mayores a 0? En este caso, los elementos mayores a 0 son los que me están contando a mí las ocurrencias. Entonces se devuelven como un valor de verdadero. Mira, y volvemos al concepto anterior de que un valor de verdadero se transforma en un 1 y un valor de falso, como lo estás viendo acá, se transforma en un valor de 0. Es decir, toda esa matriz que yo utilicé mediante el uso de la función frecuencia me está detectando ahora mediante el uso de una simple comparación mediante un operador de comparación con un valor de 0, cuáles son los lugares en los que se está repitiendo cada uno de los elementos, en los lugares en donde se están agrupando cada uno de los elementos mediante el uso de la función frecuencia. Entonces, ¿qué podría yo hacer acá? ¿Qué podríamos nosotros utilizar acá? Mira, una manera para no procesar esto como una fórmula matricial, porque tú me vas a decir, Andrés, todo gira en torno de matrices, y yo te diría sí, pero si evalúas como una matricial o no evalúas como una matricial depende solamente de ti y del conocimiento que tengas de cómo operar con la función o el conjunto de funciones al pasarla dentro de sus argumentos, los argumentos de las funciones. ¿Qué pasa si yo en este caso llego y tomo, mira, y encierro esto dentro de un par de paréntesis y luego divido cada uno de estos elementos de valor, los divido entre una matriz booleana, lo divido dentro de una matriz lógica, dentro de una matriz que tiene falsos y verdaderos? Como todos ya sabemos, si yo multiplico o divido una matriz booleana o una matriz lógica, cada valor de verdadero se va a transformar en un 1 y cada valor de falso se va a transformar en un 0. Por ejemplo, mira, si yo multiplico esta matriz de salida que me está retornando la función frecuencia con el operador de comparación mayor a 0 para que me devuelva una matriz booleana o una matriz lógica, si yo la multiplico por el valor de 1, aprecia muy bien que esto se transforma en una matriz unitaria. Es decir, cada valor de verdadero, yo no me lo estoy inventando, así lo dice la teoría, cada valor de verdadero se transforma en un 1 y cada valor de 0 se va a transformar, o cada valor de falso, perdón, se transforma en un 0. Fíjate, lo tenemos acá, 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 acá y acá. Y cada valor de verdadero se transforma en un 1, es decir, las posiciones donde se acumulan los valores mediante el uso de la función frecuencia. Ya no son números que me indican la cantidad de repeticiones, sino son valores de 1 que me están indicando ya posiciones donde se encuentran cada uno de esos valores. Entonces, yo no tengo necesidad de multiplicar aquí por 1. ¿Para qué multiplico acá por 1? Si yo sé que voy a dividir un conjunto de valores numéricos que van a representar todo el juego de datos dentro de una matriz lógica o booleana, y ya sé que Excel implícitamente me va a convertir esta matriz lógica o booleana, antes de procesarla mediante esa división, la convierte en una matriz unitaria. Entonces, ¿qué sucede si yo divido cada uno de estos valores, por ejemplo, en su correspondiente posición, yo lo divido entre un valor de 0? Pues me va a dar un error de división por 0. Pero si yo lo divido entre un valor de 1, me da el mismo número. Fíjate, si yo vengo y evalúo todo esto con F9, pues lo que te dije hace un momento, me da 9, me da 5, me da 8, me da 7, me da 4, me da 3, me da 6, me da 2, me da 1.
Es decir, en toda regla ya tengo dentro de esa matriz, fíjate, tengo dentro de esa matriz un conjunto de valores únicos y un montón de errores de división por cero que procesan obviamente un número al dividirlo por un valor de cero. Pero lo que a mí me interesa en este caso es que tú analices cómo es que se llega a este tipo de resultado, cómo se llega a este tipo de análisis o cómo se llega a este tipo de conclusión, por así decirlo, de que esa división me permite a mí solamente identificar los valores que se encuentran únicos. Ya no estoy identificando las posiciones, sino los valores únicos de esta matriz de entrada. Entonces, ¿cómo hago yo ahora para sacar esto? ¿Cómo hago yo ahora para sacar esos elementos numéricos, descartar los errores y sacarlos de esa matriz sin evaluar esto como una matricial, sin evaluar esto como una fórmula matricial con control shift enter, sino simplemente al darle enter me permite a mí devolver la misma cantidad de resultados, es decir, la cantidad de valores que obtuvimos mediante la función ordenar y únicos? Mira, entonces yo lo podría hacer así, podría utilizar a la función agregar. ¿Qué hace esta función agregar? Devuelve un agregado de una lista de otras funciones que me permiten procesar opciones dentro de la matriz de entrada, dentro de esa matriz de entrada, omitiendo por ejemplo errores, omitiendo en este caso espacios en blanco, omitiendo valores nulos, omitiendo un montón de valores que tiene esta función dentro de sus opciones. Entonces yo vengo y llamo aquí a agregar, fíjate, y le digo, yo quiero utilizar en el ordenamiento, quiero utilizar un ordenamiento de tipo, por ejemplo, descendente, es decir, utilizo la función k.décimo.mayor. Me vengo trayendo mediante la función 14 el elemento más alto de la matriz de entrada, que en este caso sería el valor de 9, y me los voy trayendo en orden descendente, es decir, hacia abajo, 9, 8, 7, 6, etcétera, etcétera, como existan dentro de la matriz. Fíjate muy bien que al pasar al segundo argumento, yo voy a obtener un montón de valores que me van a permitir trabajar o refinar mucho más el uso de la función k.décimo.mayor que definimos mediante la opción 14. Por ejemplo, no me permite omitir nada, me permite omitir las filas ocultas, omitir valores de error y filas ocultas, omitir subtotales en este caso, o simplemente omitir valores de error. Entonces yo le digo, mira, yo lo que quiero es omitir unos valores de error que estoy generando intencionalmente dentro de esta matriz que yo le voy a pasar. Y fíjate lo que me está diciendo la función agregar. La función agregar me dice, pásame una matriz de entrada. Y yo vengo y le digo, mira, ahí tienes tu matriz. Si yo estuviese utilizando otra función en donde me estuviese pidiendo un solo elemento y yo le pase una matriz de valores, tengo que forzarla a una matricial, tengo que forzarla a una fórmula matricial. Pero como yo estoy utilizando una función de Excel que me está diciendo implícitamente, oye, yo trabajo con matrices, por favor, pásame una matriz de valores en este argumento, pues yo sencillamente ya sé que esto no es una fórmula matricial. Aunque yo le pase dentro de este argumento una expresión que contiene más de un valor. Yo ya sé que ella la está esperando, entonces ella trabaja implícitamente con una matriz de valores. Ahora bien, ¿qué hace esta función k.décimo.menor? Pues como su nombre lo indica, extrae el késimo elemento mayor de un set de datos y lo devuelve. A esta función debieron llamarla k.décimo.mayor con índice, porque todo el mundo se enreda cuando llega al argumento k. ¿Qué es el argumento k? Pues un índice que yo tengo que pasarle a la función. El índice puede ser aquí, pudo haber sido reemplazado por un i, pero como la función se llama k.décimo.mayor, pues le colocaron k porque vieron que era lo más obvio. Pero las personas se enredan cuando ven este k, y esto prácticamente es un índice i que yo tengo que generar para que él vaya extrayendo cada uno de los valores dentro de esta matriz, el primer elemento mayor, el segundo elemento mayor, el tercer elemento mayor, entre otros. Entonces, ¿cómo yo creo un índice en ese último argumento? ¿Cómo yo puedo crear el índice de tal manera que cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo, ella cree el índice de manera automática? Pues creando un rango dinámico, no tenemos de otra. Entonces ahí entra otro concepto, cómo crear rangos dinámicos y cómo tener en cuenta referencias de celda para crear esos rangos dinámicos.
Hay gente que le dice matrices dinámicas y no son matrices dinámicas, son rangos dinámicos. Fíjate, yo llamo aquí a la función filas. ¿Qué hace la función filas? La función filas devuelve el número de filas de una referencia o matriz. Entonces, como yo le paso aquí a la función filas, le paso a esta función filas, perdón. Entonces mira, como la función aquí dice matriz y yo le paso un rango, la gente dice que es una matriz dinámica, porque la matriz que estoy pasando dentro de la función tiene que comportarse dinámicamente. Entonces le dice una matriz dinámica. Pero en toda regla es un rango dinámico que va a crecer directamente a medida que yo arrastro la fórmula hacia abajo. Fíjate, aquí tenemos en cuenta el tipo de referencia que vamos a utilizar. ¿Dónde estoy yo evaluando mi fórmula? Y nos devolvemos al principio. Nos devolvemos en este caso a la celda donde yo estoy evaluando la fórmula. Ya no voy a tener en cuenta este conjunto de elementos, ni voy a tener en cuenta esta celda, que es donde estoy calculando el total de valores únicos, sino la celda donde yo estoy evaluando la fórmula. En este caso sería la celda D4. Entonces, si yo creo aquí un rango que empiece en D4 y lo fijo como absoluto para que él se quede ahí quietico, es decir, disculpe nuevamente ahí el ruido, continuamos, y yo dejo este tipo de referencia como absoluta. Aprecia bien que yo la pongo aquí fijada como absoluta con el símbolo del dólar. Fijo tanto la parte de columna para que no se mueva en columnas y fijo tanto la parte de filas para que no se mueva en filas, aunque yo, si no la voy a mover hacia los lados, podría colocar únicamente esta referencia a la fila como absoluta y no pasa absolutamente nada. Pero yo acá, fíjate, voy a colocar ambas fijadas con F4 o la coloco con F4 ambas referencias y voy a crear un rango. Voy a crear un rango que vaya hasta esa misma referencia de celda, es decir, hasta la referencia de celda D4. Entonces, ¿cuántas filas hay? Qué pena amigos, disculpen ahí los ruidos, hice un corte aquí para poder hacer o continuar el video. ¿Qué pasa si nosotros colocamos acá la referencia D4, pero en este caso la colocamos de manera relativa? Pues obviamente lo que voy a generar como resultado es que la función filas calcule dentro de este argumento denominado matriz, que tiene una referencia de tipo absoluta en la primera parte y luego tiene una referencia relativa en la segunda parte, es que calcule un índice en toda regla. ¿Cuántas filas hay dentro de esta primera celda si yo creo el rango de D4 a D4? Pues obviamente si yo vengo y la evalúo con F9, fíjate que me devuelve el valor de 1. Pero cuando yo arrastro la fórmula hacia abajo, esta referencia al estar relativa va a cambiar, por ejemplo, a 5. Fíjate cómo el rango se ilumina o se resalta este rango, y aquí en toda regla hay dos filas. Entonces si yo vengo y evalúo esto aquí con F9, fíjate, estoy obteniendo el valor de 2. Esto no es nada más que un índice que me va a permitir a mí decirle a la función k.mayor, por favor extráigame el primer elemento mayor dentro de esta celda para esta matriz que estoy generando aquí de manera artificial, eliminando los valores repetidos, omitiendo los valores de error, y le digo sencillamente extráigame el primer elemento mayor. Cuando arrastra la fórmula hacia aquí, el índice va a cambiar a 2 y me va a decir, o yo le voy a decir a la función, extráigase el segundo elemento mayor. Cuando se arrastre hasta acá, le digo extráigase el tercer elemento mayor, y listo, así los voy obteniendo. Entonces aprecia muy bien que si yo llego y evalúo todo esto con Enter, ¡pum!, lo que voy a obtener es una matriz ordenada de manera descendente mediante el uso de la función k.mayor, obviamente llamada desde la función agregar. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Fíjate, si yo la quiero ordenada de manera ascendente. Entonces, muy sencillo. Yo vengo y cambio el tipo de función y no le pongo 14, sino le pongo 15. ¿Qué es la función 15? La función 15 es k.menor. En este caso extrae el primer elemento menor, el segundo elemento menor, el tercer elemento menor, y en toda regla eso es un ordenamiento de tipo ascendente. Si yo evalúo con Enter, eso no es una fórmula matricial, porque ya te había dicho que la función k.mayor o punto menor llamada desde agregar procesa implícitamente esas matrices de valores. Ahora bien, el último concepto que quiero enseñarte y que yo sé que he utilizado en muchos videos.
Para mí es mucho más factible cuando existen poquitos datos, para mí es mucho más factible cuando existe una poca cantidad de fórmulas dentro de una hoja, utilizar a la función si.error para eliminar este conjunto de errores de número. ¿Por qué no encontró más elementos o por qué más bien me está devolviendo errores de número esta fórmula? Pues obviamente porque no encuentra más elementos que extraer. Entonces me dice un error de número, te voy a devolver porque no encontré más elementos. Yo acostumbro en los ejemplos pequeños transformar el valor de error mediante el uso de la función si.error. Decido transformarlo o siempre y usualmente lo transformo en un vacío mediante el uso de si.error. Pero esta función tiene una pequeña falencia, aprecia muy bien, lo voy a arrastrar aquí hacia abajo y todos los valores de error se desaparecen. Entonces, ¿qué tiene esta función si.error? Esta función si.error no es eficiente con la memoria del computador, no lo es. ¿Por qué no es eficiente con la memoria del computador? Esta función si.error básicamente no es amable con la memoria del computador, como ya lo había dicho, perdón ahí que retomé nuevamente, debido a que esta función necesita primero procesar la expresión, es decir, en el primer argumento llamado valor siempre va a necesitar responder o evaluar a través de la respuesta de evaluación a el valor que yo le pase en su argumento. Por tanto, imagina que la fórmula sea extremadamente grande, imagina que la función o el conjunto de funciones anidadas que conforman tu fórmula sea excesivamente grande y se corra dentro de un montón de celdas en la hoja de cálculo. Pues muy sencillo, va a tener que evaluar para cada una de todas las expresiones que van a producir un error todo ese conjunto de funciones anidadas que contiene tu fórmula y básicamente va a utilizar más memoria. Entonces, ¿por qué no utilizar una prueba lógica que siempre evalúe una sola función pequeñita que calcule un índice mediante una función auxiliar acá como el total de valores únicos? Por ejemplo, si nosotros utilizamos aquí, en este caso, a la función si. Qué pena amigos, seguimos acá con el video. Lamento mucho estos cortes repentinos para poder seguir grabando porque el ruido realmente no deja. Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo a la función si.error por la función si? Esta función de Excel que me permite evaluar una prueba lógica. Y yo le digo, en vez de evaluar si.error toda la expresión que puede ser muy grande, aquí en este caso tiene agregar frecuencia y filas, ¿por qué solamente no evalúas a la función filas únicamente, que es la que me está devolviendo a mí el índice? Y en este caso, averiguas si el índice que estoy evaluando en cada una de estas celdas hacia abajo es mayor a la cantidad total de valores únicos, entonces sencillamente devuélveme un vacío. En caso contrario, voy a pasar el IntelliSense por acá para abajito. En caso contrario, devuélveme el retorno de la función agregar que está calculando la cantidad de valores únicos y ordenados, sea bien de manera ascendente o sea bien de manera descendente. Fíjate, obtengo prácticamente el mismo resultado, obtengo el mismo resultado sin errores, pero cuando las fórmulas son excesivamente grandes, cuando las funciones que nosotros anidamos son bastantes dentro de la expresión que conforma la fórmula, en este caso, esta operación de filas comparada con el índice en una celda auxiliar que contenga, por ejemplo, la cantidad de valores de repeticiones que tiene que devolver, es mucho más factible porque ya no va a procesar en cada una de estas celdas 1, 2 y 3 funciones, sino solamente va a procesar una solita. Y en caso de que este índice supere al mayor, este índice supere a este otro índice, o sea mayor, devuelve un vacío, que es lo que estábamos haciendo con la función si.error. Cuando las fórmulas son pequeñas o cuando las fórmulas se evalúan en celdas muy pequeñas, una cantidad poca de celdas, entonces si.error es genial. Nos permite tener un control más rápido de la fórmula, pero cuando son excesivamente grandes las fórmulas o se evalúen en una cantidad considerable de celdas, sí es la mejor opción.
evaluar una prueba lógica, evaluar una prueba lógica o un text logit o un logit text que me permita evaluar esa pruebita, solamente utilice una función, tenga en cuenta un índice y me permita devolver un vacío o el elemento que tú quieras devolver para, en este caso, denotar que no existen más elementos que extraer por parte de nuestra fórmula, algo bastante sencillo. Entonces ocurre exactamente lo mismo, mira, ocurre exactamente lo mismo al desplazarla hacia abajo. Entonces lo que antes, fíjate, nos tomaba un montón de tiempo analizar, llevar a cabo una analítica precisa de lo que yo te acabo de explicar en este video. Vamos a ver si la combinamos acá y la ajustamos, cabe precisamente en 2 celdas. Qué pena amigos, ahí la interrupción. Ya para terminar, lo que hice fue colocar aquí las fórmulas que utilizamos. Entonces, como conclusión del video que nos queda, como conclusión de este video nos queda es que las nuevas versiones de Excel, al no darnos una potencia analítica a nosotros, obviamente porque nos están permitiendo hacer las cosas mucho más rápido, nos están permitiendo hacer las cosas mucho más eficientes, cuidando siempre la memoria del computador, por ejemplo, como la función ordenar y únicos, que ya vienen prediseñadas para que hagan un procesamiento interno mucho más preciso, utilizando correctamente la memoria, no nos deja o nos sacrifica parte del entendimiento que nosotros tenemos que adquirir, ese bagaje, esa holística en cuanto al uso de un conjunto de funciones, su comprensión nos castra del conocimiento que debemos adquirir. Entonces, cuando nos enfrentamos a un problema, que estas funciones por sí solitas o anidándolas, inclusive medianamente complejo el caso, no nos permite dar una solución. Entonces, conocer el trasfondo de las antiguas funciones de Excel antes de que llegaran estas nuevas, sí que potencian muchísimo el entendimiento, potencian muchísimo nuestra lógica y para poder resolver cualquier problema. Ahora bien, ¿cómo le podemos sacar el mayor provecho a esta nueva versión de Excel? Mezclando lo antiguo con lo nuevo. Si nosotros aprendemos a mezclar lo antiguo con lo nuevo, la eficiencia va a ser mucho más grande, porque vamos a tener una manera mucho más rápida de hacer las cosas, pero con el conocimiento previo podemos llegar a resolver cualquier tipo de problema, porque conocemos la lógica, conocemos el funcionamiento interno de cada una de las funciones. ¿Cuál es mi recomendación? Nunca te olvides de la vieja escuela. Tengas una versión antigua de Excel, tengas una versión nueva de Excel, nunca, jamás te olvides de la vieja escuela, porque la vieja escuela es la que te permite a ti adquirir tu lógica, la lógica que te va a permitir resolver problemas. Pero como ya tienes la lógica, las nuevas funciones de Excel te permiten hacerlo mucho más rápido y también mucho más eficiente. Fíjate, lo que antes tomaba, en este caso para hacerlo eficiente, 2 fórmulas grandes, un conjunto de conceptos, ahora 2 funciones pegaditas o anidadas pueden hacerlo de una manera también bastante rápida y eficiente. Pero si mezclamos esto con esto, para resolver cualquier otro tipo de problemas, te lo aseguro que te vuelves imparable. Entonces, el porqué de la versión antigua de Excel y la versión nueva de Excel, o más bien el porqué de la versión o las versiones nuevas de Excel, te vuelven menos analítico, porque ya vienen muchas cosas prediseñadas que antes nos tocaba a palo hacerlas. Y esa construcción o ese conocimiento adquirido para poder llevar a cabo ese conjunto de cositas que hacíamos a palo una por una nos permitía tener un bagaje mucho más grande en el uso de funciones, lo que ahora se reduce obviamente en conocimiento, pero aumenta la eficiencia. Pero el conocimiento lo necesitamos para poder resolver otro tipo de problemas mucho más complejos, como el de este, que es ordenar una lista de valores únicos o ordenarlos, una lista de valores que se encuentran repetidos, devolverlos como valores únicos ordenados. Bien amigos,
Espero que este video, lleno de muchas interrupciones, lleno de muchos cortes, que pues obviamente intencionales o no, espero pueda cubrir muchas expectativas de lo que ustedes entienden por estas nuevas versiones de Excel y por qué es importante tener, digamos, un conocimiento previo. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Si puedes, regálame un like. Si no puedes, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Regálame un like, te estaré supremamente agradecido. Coméntame cuál es tu experiencia. Coméntame cuál es tu punto de vista acerca de la nueva versión de Excel, las nuevas versiones de Excel, el nuevo motor de cálculo y el antiguo motor de cálculo, la versión de Excel tradicional. Si habías pensado en eso, si habías pensado en por qué una versión es más eficiente que la otra, con cuál te quedas o qué aprovecharías mejor o cómo lo tomarías tú en cuanto al análisis de datos eficiente. Por favor, si quieres, déjamelo en la caja de comentarios. La verdad que estaría muy agradecido de leerte. Obviamente te contestaría, te dejo tu corazón, te dejo un like en el comentario o un corazón estaría bien para que tú te des cuenta de que sí leo cada uno de los comentarios. Un abrazo, parceros y parceras. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Nuevamente mil disculpas por las interrupciones y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto. Chao.